Bienvenidos a una clase más de la materia de geografía. En esta ocasión vamos a hablar del tema cuando las ciudades crecen. Vamos a hablar primero acerca de las características de la población rural y de la población urbana. En la población rural habitan en localidades donde hay menos de 2.500 habitantes. Ya cuando llegamos al límite de 2.501 personas, ya se convierte en una ciudad. Las personas que habitan esta región se dedican a actividades agropecuarias, es decir, a la ganadería, a la agricultura, etc. Es un medio ambiente poco contaminado, pues como no hay tantas personas, pues no hay tanto desecho, no hay tanta contaminación. La población en estas regiones es dispersa, como vimos en temas anteriores, es cuando hay pocas casas y están algo separadas, que alcanzamos a ver los caminos, las calles, etc. Y tienen una insuficiencia de servicios básicos, es decir, servicios comunes como la electricidad, el agua potable, incluso, bueno, el cable, el internet, las calles pavimentadas, el drenaje, no los tienen todos. Regularmente tienen, lo que más tienen es electricidad, ese con el que la mayoría cuenta, y algunos con drenaje. Otras partes tienen que buscar agua por otros medios, ya sean pozos o acarrearla desde los ríos, etc. Y la población urbana, pues habita en localidades o regiones donde hay más de 2.500 personas. Hay desde estas pequeñas cantidades hasta millones de personas puede haber en una ciudad, como por ejemplo en la Ciudad de México, que hay muchísimas personas a pesar de ser una ciudad o un territorio muy pequeño, hablando de su extensión. En la región urbana se realizan actividades industriales, el comercio y los servicios. Hay problemas de contaminación por lo mismo de que hay demasiada gente usa su auto, están las industrias que pues obviamente emiten gases contaminantes, hay mucha más basura precisamente por la cantidad de personas que hay. Aquí podemos ver concentración de la población desde media hasta alta y cuentan con todos los servicios básicos, con medios de comunicación y obviamente con empleos. ¿Sí? Recuerden que comentamos cuáles son los servicios básicos. Y los medios de comunicación se refiere a que hay internet, a que hay cable, a que hay servicio de teléfono en casa, etc. Durante mucho tiempo, como vimos en un tema anterior, el campo era el lugar donde más personas había porque pues era la época en la que aún no había industrias y que todos los trabajadores buscaban la actividad en el campo para poder vivir mejor, porque había muchos programas de apoyo del gobierno hacia esta área, había mucho trabajo, había muchas personas que tenían sus ranchos o sus haciendas y producían ya sea ganado o cualquier producto agrícola. Y para 1950 más o menos, más de la mitad de las personas que vivían en nuestro país vivían en el medio rural. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna película de esas en blanco y negro de Pedro Infante o de Jorge Negrete o de un artista de hace mucho, mucho tiempo? Bueno, si se fijan en esas películas, regularmente la historia se desarrolla en una hacienda, en el campo, o sea, en el medio rural, porque era lo más común en esa época. Pero sucede que, como dijimos también en un tema anterior, por ahí de 1970 empiezan a llegar las fábricas o las industrias que buscan mucha gente para trabajar. Entonces, pues mucha gente empezó a dejar el campo para ir a trabajar a las ciudades porque había mucha demanda de empleo. Y es así como los gobiernos empiezan a darle prioridad a la industria y descuidan el campo. Por lo tanto, el campo empezó a decaer. Y
Por el contrario, las ciudades empezaron a crecer aceleradamente. Y esto provocó que actualmente nuestras ciudades estén muy pobladas y haya mucha concentración de población en ellas. Afortunadamente, no deja de haber trabajo, sigue habiendo trabajo y siguen llegando personas de provincia, del medio rural, a las ciudades, pues que cuentan con industrias para mejorar su calidad de vida, tener más trabajo, poder mantener a sus familias de mejor manera. Como dijimos, antes, para 1950, o sea, hace 61 años, la mitad del país o más de la mitad de las personas mexicanas vivían en el campo. Ahora, si nosotros agrupáramos a las personas en grupos de 5, 4 viven en la ciudad y solamente una vive en el área rural o en el medio rural. Ha cambiado demasiado la distribución de la población y eso es debido a lo que ya se explicó ahorita. Ahora, como les comentaba al principio, en las ciudades, pues al haber tanta gente, empieza a haber necesidades y problemas más grandes. Por ejemplo, las ciudades necesitan que haya más servicios como el agua potable, la electricidad, el drenaje, viviendas, transporte, alimentos que se cosechan en el campo. Obviamente porque hay más gente. Y el problema aquí es que la gente del campo se vino a la ciudad a trabajar y es poca la gente que está en el campo trabajando. Afortunadamente hay. El siguiente problema es que se producen efectos negativos para el ambiente y la salud de la población. Esto es más que nada por la contaminación que podemos producir con el humo de los carros, de las fábricas, por la basura que tiramos, y eso sabemos que afecta a la salud. La demanda de vivienda puede provocar que las construcciones y el asfalto invadan las zonas verdes. Esto es que muchas veces algún área verde, algún pequeño bosquecito que hubiera en nuestra ciudad, talaron los árboles, podaron todo el pasto y empezaron a construir viviendas para toda esa gente que necesita un lugar de donde vivir porque viene de otra ciudad o viene del campo. Hay un exceso en el uso de combustibles, como les comenté hace ahorita, y eso produce contaminación y obviamente se aumenta la producción de basura. Esos son problemas muy grandes que existen en las ciudades y que pues las personas debemos de ser responsables y debemos ser cuidadosos al momento de utilizar nuestros recursos. Por ejemplo, ¿verdad? Pues si andamos en la calle o salimos de paseo y traemos una bolsita, una botellita de agua o algo, unas papitas o lo que sea, y nos lo acabamos, pues no lo voy a tirar en la calle, ¿verdad? Es necesario encontrar un lugar donde depositarlo, un lugar apropiado que sería un bote de basura. Obviamente también lo ideal sería usar lo menos los envases desechables, ya sea los empaques de pues de las frituras o de los panecitos o las botellitas desechables. Hay formas en que nosotros podemos obtener nuestros productos envasados y probablemente podamos darle un uso a ese envase, por ejemplo, los botes del yogur o de la nieve, podemos darle un uso en casa para no producir tanta basura, pues son de un material que es resistente, que podemos guardar ahí tal vez el resto de comida que nos quedó para el otro día o podemos, si invitamos a comer a nuestra tía, ahí le damos un botecito para llevar, etcétera. Hay muchas maneras en que nosotros en casa podemos apoyar y ayudar para evitar producir tanta basura. Además de las ciudades, el campo también ha tenido, pues obviamente, unas consecuencias por ese cambio tan drástico en la forma de vida. Hay efectos negativos y hay efectos positivos. Vamos a empezar con los positivos. Nos dice que, bueno, el campo es productor de alimentos de origen agrícola y ganadero. Y pues ellos producen tanto para ellos, para subsistir ellos, como para vender en las localidades urbanas. Las personas que viven en el campo son
las que nos proveen todas las frutas y verduras que encontramos en el supermercado. Si ellos no estuvieran, no sé qué comeríamos. También en el campo se preservan bosques y se realizan actividades ecoturísticas, es decir, turismo ecológico, y contribuyen a que se conserve el ambiente. Obviamente, ellos pues lo que hacen muchos es cultivar plantas para obtener frutos, o algunos de los que se dedican a la ganadería pues tienen que alimentar a sus animales con pasto, entonces tienen que ver que en el territorio donde están siempre haya pasto, entonces tienen que estar fertilizando para que siga creciendo, para que sus animales coman. Entonces también cuidan de los árboles, no los talan, porque pues necesitan sombras a veces para refrescarse, para descansar, porque ahí los lugares están muy lejos unos de otros. No es tan cercano como aquí. Incluso para ir a una tienda, de la casa a la tienda, pues sí, tienes que ir en coche o tienes que caminar mucho, mucho, mucho para poder llegar a ese lugar. Y ellos pues viven en contacto con la naturaleza, respiran aire más puro del que respiramos en las ciudades. Y las cosas o los efectos no tan buenos es que no tienen suficientes servicios básicos. Hay poblaciones en las que no cuentan con agua, como les decía al principio, que tienen que acarrearla, que no tienen electricidad ni drenaje, o sea, su baño es una letrina, o sea, como el que le llaman baño de pozo, se alumbran con velas o producen usan focos con ayuda de motores de coche o motores de alguna lancha o algún motor distinto, ¿verdad? O incluso tienen algunas plantas de eléctricas que compran para poder tener electricidad en casa, pero no tienen postes como donde tenemos en las ciudades. Regularmente solamente hay una escuela en un poblado, y en esa escuela van todos los niños de diferentes edades, y a veces nada más hay 1 o 2 maestros y se reparten a los niños más o menos, se les llaman bidocentes, tridocentes, y digamos que un maestro se encarga de primero, segundo y tercero y el otro de cuarto, quinto y sexto. A veces hay secundarias, a veces no, y para estudiar una prepa tienen que irse a un pueblo más grande o a una ciudad. Y bueno, estas poblaciones regularmente se encuentran aisladas, o sea, se encuentran muy lejos de la ciudad, una ciudad grande con todos los servicios. Pero esto es más que nada por falta de vías de comunicación, o sea, porque las carreteras o las calles o caminos no están del todo viables, ¿verdad? No están pavimentadas más que la carretera principal. Si han viajado o ido, por ejemplo, a la carretera entre una ciudad y otra, vemos que hay algunos anuncios con algunos nombres cada cierto tramo, con nombres distintos que son ejidos, que son poblaciones rurales, ¿verdad? Entonces, vemos que hay una entrada de un camino, pero vemos que no está pavimentado, que es un camino de tierra. Entonces, imagínense si llueve mucho y si se enloda, pues corren el riesgo de atascarse los coches y a veces pueden quedar sin acceso a la ciudad por algún tiempo debido a estas situaciones. Como les decía también, la electricidad es uno de los servicios con el que más cuentan las poblaciones rurales. Dice que 8 de cada 10 casas pueden tener electricidad. Vemos que no está tan malo. Gracias también a la electricidad tienen acceso a la radio y a la televisión. En ocasiones tienen que buscar trabajo fuera del lugar donde viven para obtener mayores ingresos, que esto es la migración hacia a las ciudades cercanas o a otros estados o países. Y también muchos de estos poblados rurales conservan sus tradiciones y costumbres. Y bueno, aquí vimos algunos de los efectos del crecimiento de las grandes ciudades, tanto en la misma ciudad como en el campo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.